Señor les bendiga. Qué bueno poder contar con su presencia, poder contar con que usted esté conectado viendo esta transmisión. Es para nosotros realmente un privilegio poder estar compartiendo esta serie de estudios relacionadas a la oración. Recurso que el Señor nos dejó para comunicarnos con Él y que a través de este recurso podemos encontrar respuesta a muchas de nuestras necesidades. Así que una vez más, que la presencia del Señor esté con ustedes y que el Señor les continúe bendiciendo. Este día quiero compartir con ustedes un tema relacionado a dos ciegos que buscaron ayuda en el Señor. Y encontramos en Mateo capítulo 9, encontramos esta historia, este evento que se dio y está reportado en el Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 9, versículos del 27 al 31. Y ahí se presenta la historia sobre la sanidad de dos ciegos. Aunque la historia es corta, es una historia que tiene mucha importancia si logramos entender realmente cuál era la situación de un ciego en el tiempo de Jesús. Conozcamos un poco del trasfondo que vivían los ciegos en ese tiempo. Había una frustración física, no solo por ser ciego, sino que había como una presión social sobre sus vidas. No se les consideraba como personas normales. Les costaba encontrar un trabajo y lo que era más duro o más difícil para ellos es que estaban excluidos de las sinagogas porque se consideraban inmundos. Y el considerarlos inmundos era una creencia errónea, porque consideraban que el pecado era la causa de su ceguera. Usted recordará que los discípulos de Jesús le preguntaron al Señor al ver a un ciego, ¿quién pecó, este o sus padres? Entonces, esa situación de ser mal juzgado como un pecador, o que su ceguera dependía de un pecado cometido y que esto lo apartaba de la sinagoga, generaba una frustración en la vida de los ciegos. Entonces, estos ciegos tenían una vida llena de tristeza, llena de dolor, y estaban esperando que sus vidas fueran cambiadas. Este día que ellos escuchan a Jesús pasar por donde ellos se encontraban, ellos hicieron una oración con pocas palabras, pero persistente, y una oración en la cual había mucha fe. El resultado de esta oración corta, pero llena de fe, terminó en un milagro. Jesús atendió la necesidad de ellos y sus ojos fueron abiertos. Quizá nuestra necesidad de un milagro sea algo diferente, pero nuestra necesidad también requiere de un milagro. Tal vez la necesidad que usted esté viviendo, la necesidad que yo esté viviendo, es totalmente diferente, como digo, a lo que estos ciegos estaban viviendo. Pero realmente muchos estamos necesitados de un milagro. Hay situaciones que para nosotros son imposibles de resolver. Hay situaciones que para nosotros humanamente no podemos encontrar una solución. De tal manera que nosotros también podemos estar necesitando ese milagro del Señor. Que esta historia que se narra en el capítulo 9, versículos del 27 al 31, nos ayude a conocer más
acerca de su oración, acerca de su fe, acerca del milagro que recibieron y que nos debe de motivar a perseverar en la oración. Veamos primero algunos de los puntos que podemos aprender o de los principios que podemos aprender acerca de esta historia. Lo primero es la oración basada en la misericordia. La oración basada en la misericordia. En Mateo 9, versículo 27, leemos: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. En esta época, los judíos esperaban que apareciera el Mesías. Y estos ciegos dieron voces, dando gritos, proclamaron en las calles que reconocían a Jesús como el Mesías. Los judíos estaban esperando la venida del Mesías y estos ciegos estaban confesando que el Mesías era Jesús. Y esta expresión, hijo de David, era una expresión común por medio de la cual se identificaba a Jesús como el Mesías, porque se sabía que el Mesías sería descendiente del rey David. Estos ciegos no tenían ningún mérito personal para creerse merecedores de recibir la atención del Mesías. Así como nosotros tampoco tenemos nada especial, no tenemos ningún mérito para haber recibido la salvación que hemos recibido, para ser atendidos en nuestras oraciones por el Señor. Sino que todo se basa en la misericordia de Dios. Dios en su misericordia atiende nuestra voz, atiende nuestras oraciones, atiende nuestras peticiones. Y estos ciegos entonces, como digo, no tenían mérito alguno para recibir la atención del Mesías, así que ni mucho menos tenían mérito alguno para recibir el milagro que buscaban. Por eso apelaban únicamente a la disposición de favor no merecido de parte de Jesús. Dicho de otra manera, clamaban por su misericordia. Por eso vemos que lo que ellos dicen, la oración que ellos hacen es: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Así que sean cuales sean nuestras necesidades o cargas que estemos llevando, lo que necesitamos es clamar por la misericordia de nuestro Señor Jesús. En Cristo Jesús hay suficiente misericordia para todos nosotros. Los salmos nos declaran que la misericordia de Dios está llena la tierra. Lo pueden encontrar en el Salmo 33:5. Que la misericordia de Dios es continua, Salmo 52:1. Que la misericordia de Dios es grande, Salmo 57:10. Es mejor que la vida, Salmo 63:3. Es abundante, Salmo 69:13. Es para siempre, Salmo 77:8. Y hay otras muchas más cualidades o virtudes en la misericordia de Dios. Así que podemos entender que la misericordia de Dios es tan infinita, que se renueva cada mañana, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Hay tanto que podemos hablar acerca de la misericordia de Dios. Por tanto, debemos de apelar, debemos de buscar esa misericordia de Dios en cualquier situación difícil, complicada que nosotros estemos viviendo. Nos dimos cuenta en lo que comentábamos anteriormente, cómo estos 2 ciegos que necesitaban ese milagro para salir de esa vida de tristeza, de esa vida de dolor, apelaron a la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros también tenemos que apelar entonces a la misericordia del Señor. El Salmo 23 también dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. No nos cansemos entonces de clamar por su misericordia.
Si estamos necesitados de un milagro o de su ayuda, clamemos por misericordia. El cuadro que presenta Mateo es que Jesús va caminando hacia la casa y estos dos ciegos van siguiéndolo, van detrás de él y van clamando por misericordia, misericordia. Esas eran las pocas palabras que salían de sus labios buscando esa respuesta, buscando ese milagro que necesitaban. Misericordia, misericordia. De tal manera entonces que la oración debemos de entender que está basada en la misericordia de Dios. Ahora, lo otro que podemos aprender de esta historia, de estos ciegos y del milagro y de la respuesta de Jesús, es que tenemos que tener una fe que no se rinde. Una fe que no se rinde. Nos damos cuenta que Jesús no contestó con prontitud la súplica de los ciegos. Jesús no les contestó de inmediato. Ellos le dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Sin embargo, Jesús siguió su camino hacia la casa donde se dirigía. De tal manera que pareciera ser que Jesús estaba esperando a ver si tenían fe. Estaba como probando la fe de estos hombres. Porque muchas veces, y lo digo con cuidado, quizás estamos esperando un milagro, estamos pidiendo una respuesta del Señor, pero muchas veces no existe la fe necesaria para creer que Dios nos responderá. Y por eso es que muchas veces dejamos de orar, dejamos de clamar sobre alguna situación después de pasado un tiempo. Pero estos ciegos, aunque no recibían la respuesta, lo siguieron gritando en alta voz. Siguieron al Señor hasta el punto de que Él llegó a su casa. Y no dejaron de clamar, y no dejaron de buscar que el Señor en algún momento les iba a responder. Entonces, esto nos enseña que tenemos que orar siempre y que no debemos de desmayar, aunque la respuesta no llegue de inmediato. No cese la oración. Si usted está clamando por algo, si yo estoy clamando por algo y yo estoy apresurado por recibir una respuesta, tengo que esperar el tiempo de Dios. El Señor tiene el mejor de los tiempos para responder. Pero mi responsabilidad, nuestra responsabilidad en la oración es seguir clamando, es seguir orando, es seguir pidiéndole al Señor y seguir confiando que de un momento a otro Dios nos va a responder y Dios nos va a sorprender con una respuesta. Si usted tiene, o yo tengo la impresión que Dios está tardando en contestar mis oraciones o sus oraciones, quizá lo que está sucediendo es que estamos siendo probados así como fueron probados aquellos ciegos. Podríamos preguntar, ¿cree usted que Dios puede ayudarle? ¿Quiere de veras su ayuda? Podríamos responder entonces, sí, creo que Dios me puede ayudar, sé que Dios va a obrar en mi vida, pero ¿qué tengo que hacer entonces? No cesar de orar, no cesar de orar. En Mateo 9, versículo 28, leemos, y llegó a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor, sí, Señor. Aquellos ciegos eran perseverantes, fueron directamente a la casa donde estaba Jesús. Dice que cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se iban con él, los ciegos llegaron hasta donde él. Y porque ellos sabían, ellos confiaban, ellos estaban seguros por lo que habían escuchado de los milagros que el Señor había hecho con anterioridad, que ya había sanado a otros ciegos, que había sanado sordos, que había sanado paralíticos, que había sanado a las personas de diferentes enfermedades. Entonces ellos sabían que Jesús los podía sanar. Y no permitieron que nada ni nadie los detuviera. No permitieron que la decepción llegara a ellos y entrara la duda y dijeran, no, ¿para qué seguir clamando al Señor si ni siquiera está poniendo atención? Cuidado.
El Señor siempre escucha nuestras oraciones. Los oídos del Señor siempre están atentos a nuestro clamor. Los oídos del Señor siempre están atentos a nuestras súplicas. Lo que pasa es que su respuesta puede ser inmediata, puede tardar un tiempo, o puede ser que el Señor en algún momento dirá no a nuestra petición. Ahora, esa fe que tenían estos hombres, lo que estaba mostrando, lo que estaba enseñándonos es que si creemos que Jesús es la respuesta a nuestra necesidad, no permitamos que nada ni nadie se interponga entre Jesús y nosotros. Los ciegos habían expresado su fe en el camino hasta llegar a la casa donde se encontraba Jesús, pero su fe llegó a tener la mayor prueba ante la pregunta de Jesús: ¿creéis que puedo hacer esto? Dios se complace en oír de la boca de los hombres las oraciones de fe, que declaran que todo es posible para el que cree. Jesús les hizo una sola pregunta: ¿creéis que yo puedo hacer esto? La respuesta fue contundente. Ellos dijeron: sí, Señor. Sí, Señor. No había duda alguna. Estaban plenamente convencidos y además lo reconocieron como Señor. Mire, estos hijos, cuando el Señor les preguntó que si creían que podía hacerles el milagro, que si creían que el Señor podía sanarles, la respuesta fue tan segura que le dijeron: sí, Señor, así creemos, así sabemos que tú lo harás. Pero también, como les digo, lo reconocieron como Señor. Primero lo habían reconocido como Mesías, ahora lo reconocen como Señor. Y si nosotros reconocemos a Jesús como Señor, entonces tenemos que también aprender a obedecerle y aprender a esperar en su tiempo. Como Señor que Él es de nuestro tiempo y de la manera en cómo nos va a responder a nuestras peticiones. Ahora, veamos que el milagro fue conforme a la fe. En Mateo 9:29 dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y en el versículo 30 dice: y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Vea lo que dice: conforme a su fe les sea hecho. El Señor les declaró que conforme a la fe que ellos tuvieran, entonces iban a recibir su milagro. Pero si bien, y esto debemos de entenderlo, si bien la fe de ellos no fue la razón por la que recibieron la vista, sino que fue la fe puesta en Jesús lo que hizo el milagro, sino que fue el poder ilimitado del Señor Jesús sobre sus vidas lo que realmente produjo el milagro. Pero ellos tuvieron que mostrar fe. Y repito, no fue la fe lo que los sanó. Lo que los sanó fue el poder de Dios. Pero el Señor estaba esperando ver su fe. Y por eso les dijo: conforme a su fe les será hecho. Esta expresión, conforme a su fe sea hecho, también la podemos interpretar como: debido a su fe se hará, así se hará. Debido a su fe, así les haré el milagro. O de otra manera: por haber confiado en mí, serán sanados. Entonces vemos que el producto de la fe, hizo que Jesús hiciera el milagro y les recobrara la vista a estos ciegos. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera. Por tanto, si creemos que Jesús puede hacer el milagro en nuestra vida o resolver aquella situación adversa que podamos estar viviendo y que nos puede causar tristeza y dolor, como aquellos ciegos lo estaban viviendo,
debemos de buscar su misericordia y decirle, creo que puedes. Eso fue lo único que hicieron estos ciegos. Le declararon y le pidieron que obrara misericordia sobre ellos y le declararon que creían en Él y le declararon que sí los podía sanar. De tal manera que, como una conclusión, podríamos decir que durante todo este tiempo que habían estado tras Él, quizás habían pensado largos discursos del por qué debía sanarles. Sin embargo, en la crisis que estaban viviendo, por la búsqueda de esta sanidad, lo único que pudieron decirle fue, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Esa fue toda la oración que ellos pudieron hacer. Y cuando Jesús les preguntó que si creían que lo podían sanar, solo le dijeron, sí, sí, Señor. Muchas veces pensamos que una oración con mucha palabrería, muy extendida, con palabras rebuscadas, es lo que va a hacer que el Señor nos responda. Sin embargo, vemos que estas pocas palabras que estos ciegos expresaron, solo diciéndole, Señor, ten misericordia de nosotros, logró que el Señor les respondiera y les hiciera su milagro. Ten compasión. Tan solo dos palabras, pero increíblemente poderosas y que todavía siguen funcionando hoy. Porque solo basta que tengamos fe para declararlas. Tenemos que tener esa fe suficiente para decirle, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y le presentamos, obviamente, cuál es la necesidad que tenemos, qué es lo que estamos esperando que el Señor obre sobre nuestras vidas. Pero seamos sinceros en nuestra oración. El Señor está viendo nuestro corazón. El Señor no está esperando oraciones muy prolongadas. Dios no está dedicado al mucho hablar, sino más bien está viendo la sinceridad que hay en nuestro corazón cuando le estamos pidiendo algo. Hasta dónde es tan veraz nuestra fe. Realmente yo no conozco la naturaleza o el grado de aflicción física que cada uno de nosotros pueda estar pasando, pero sí sé que Dios responderá a la oración si oramos con fe. No importa qué situación está usted pasando, pero si usted ora y ora con fe, tenga la convicción, tenga la seguridad que Dios va a obrar, que Dios le va a responder, y no se detenga, y si la respuesta no llega pronto, siga pidiendo, siga orando, y ore así como estos dos personajes, estos dos ciegos. Ten compasión de mí, ten misericordia de mí, dé a Dios la oportunidad de responder, y cuando Él lo haga, entonces dele la gloria a Él, porque Él se lo merece, porque Él es el único digno de gloria, de alabanza y de adoración. No cesemos en nuestra oración y hagamos lo que estos ciegos, que solo le dijeron al Señor, ten misericordia. El Señor sabía cuál era su necesidad, el Señor sabe cuál es nuestra necesidad. Así que aprendamos a clamar, aprendamos a orar basados en la misericordia del Señor. Gracias por habernos acompañado. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes y esperando que el Señor siga bendiciendo cada día sus vidas.